Bienvenidos a sus clases en línea de CETIC. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra lección número 2 de ecología, donde vamos a hablar sobre los mecanismos de supervivencia que tienen algunas de nuestras especies del mundo, y también vamos a tocar el tema de qué pasaría si si las especies no tuvieran o no desarrollaran adecuadamente ese desarrollo y cómo afecta de cierta manera a la biodiversidad del planeta. Pues bien, vamos a ver específicamente en esta lección número 2 el concepto de adaptación y evolución. Y bueno, vamos a identificar esos métodos de sobrevivencia, y al final de esta lección vamos a aprender a diferenciar lo que es selección natural y lo que es selección artificial. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la evolución biológica. Nosotros, como recordaremos, tenemos 5 reinos. Bueno, de hecho son 6, que también incluimos el de las arqueas, pero todavía oficialmente no lo estamos manejando como los otros 5, que es, por ejemplo, el reino de las plantas, de los hongos, de los protistas, moneras, y el reino animalia. Ajá. Cada uno de estos, de estos reinos, de hecho, deriva del monera, porque cuando la Tierra empezó a ser Tierra, a ser planeta Tierra como tal, no, estaba muy caracterizado o muy igual, por decirlo así, como el planeta Marte. Por lo tanto, o sea, cuando se formó el planeta Tierra, no automáticamente aparecieron hongos, en este caso plantas, dinosaurios, reptiles, nada de eso, ni siquiera el ser humano. Uh-huh. Primero aparecieron bacterias que son del estilo Arqueobacteria y Eubacteria. Independientemente de las características que tuvieran cada una, eran bacterias. Ajá. A partir de este reino del monera y de estos organismos o microorganismos, de hecho, porque en ese momento podríamos considerarlos organismos porque eran los únicos que estaban viviendo, pero obviamente tuvieron que evolucionar. Ajá. Tuvieron que evolucionar, y ahora por eso, como ya hay organismos mucho más grandes, por eso los vamos a clasificar ahora las bacterias, virus y cierto tipo de levaduras como microorganismos. Bien, los que estaban aquí muy presentes eran bacterias que obviamente evolucionaron. ¿Por qué? Por adaptaciones al medio, a su nutrición, a los depredadores que pudiesen haber tenido, o simplemente por el hecho de su metabolismo se evolucionan, pero algunas se adaptaron. Uh-huh. Cuando algunas de estas no evolucionan y se adaptan, pues tienen esta parte de que cuando se reproducen, porque sí, todo tipo de bacterias y virus tienen una reproducción de diferente manera. De hecho, todos los organismos vivos nos reproducimos, unos de diferente manera que otros, pero al final cuentas nos reproducimos e intercambiamos esta información genética entre unos y otros, ¿vale? Entonces, cuando ellos se reproducen y empieza esta parte de voy a empezar a reproducirme y voy a heredar esos factores de cómo me pude yo adaptar a ciertas cosas, empieza una parte a evolucionar y otra parte a adaptarse, ¿no? Eso era lo que hay que diferenciar. No es lo mismo. Entonces, por lo general, y de hecho se dio más el auge de estar evolucionando que en estarse adaptando. Y una de las evoluciones que hubo fue de bacterias, pues empezaron a ver este reino protista, que son obviamente el reino de las algas y de los protozoos. Obviamente tenemos demasiadas especies de protozoos. Aquí nos mencionan algunas y también de algas, que a su vez pues vienen de ambientes húmedos por lo general, sobre todo las algas, porque vienen de aspectos acuáticos. Evolucionan y muy versátil o de manera tan grande que dio pauta a los otros 3 reinos que conocemos. Y como se los vuelvo a repetir, hay un sexto que también está por ahí derivando entre el monera y el protista, pero todavía no es declarado oficialmente, es el reino de las arqueas, pero ese lo vamos a dejar para otro momento. Bien, cuando los protistas evolucionan, salen estos nuevos 3 reinos, que son el reino de Plantae, el reino Fungi y el reino Animalia. Cada uno con sus características. Reino Animalia, pues tenemos
anfibios, tenemos mamíferos, tenemos reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. De los hongos, pues tenemos los ascomicetos y los basidiomicetos, etcétera, etcétera. Que los basidiomicetos son como los estilos casita de pitufo. Ajá, que tienen una especie de sombrillita, y los otros son un poquito más aplastaditos, como especie mo, que tenemos de hecho algunos en casa, y no es porque no tengamos la suficiente higiene, sino que precisamente se adapta a este tipo de medios. Y tenemos también a todo el reino plantae o de plantas, pues donde encontramos literalmente musgos, flores, árboles, todos estos organismos. Entonces, desde ahí quiero que veas cómo va evolucionando las especies del planeta Tierra, que son muy necesarias las bacterias, y que de hecho lo estuvimos hablando un poquito en el video pasado, de que las bacterias eran una parte tan importante en nuestra vida, porque dependiendo de su naturaleza nos servían a nosotros los seres humanos, o incluso a los seres vivos, o a veces hasta nos perjudicaban, ¿no? Pero independientemente si sean benéficas o no, nosotros evolucionamos a partir de las bacterias, y es por eso que durante el desarrollo de nuestras eras geológicas se da ese auge y se puede observar de mejor manera cómo es que llegamos a ser seres humanos. Ajá. Y bueno, eso se le llama un proceso de evolución. Pero hay una especie o hay un concepto que es muy parecido, más no es lo mismo, como ya lo dije hace un momento, que es la adaptación. Entonces vamos a diferenciar el concepto de adaptación del de evolución. Y la evolución es el cambio genético de una generación a otra como consecuencia de procedimientos como la mutación y la selección natural. Ajá. Y la adaptación es el proceso fisiológico o de comportamiento de un organismo que ha evolucionado con respecto al tiempo y dependiendo del medio donde se está reproduciendo y donde está viviendo. Vamos a ponerlo así. La evolución es un factor hereditario. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar que uno de tus padres tiene los ojos de color. Por lo tanto, es muy probable que uno de ellos te herede, o que incluso tus hijos hereden ese factor de los ojos de color. Ajá. A eso se le va a llamar evolución, porque tal vez vives en una zona donde no necesitas tener los ojos oscuros, ¿vale? Por ejemplo, los habitantes de países como Siberia, Rusia, tienen los ojos azules. Los alemanes, los austriacos, tienen los ojos azules. ¿Por qué? Porque se adaptan a que no, eso es lo que quiero llegar. Se adaptan a que no hay tanta presencia del sol, y por lo tanto ellos desarrollan esa evolución de que no necesitan tener los ojos, por ejemplo, como un latino, que resiste un poco más la presencia de los rayos solares. Esos serían los ejemplos para poder distinguir a la adaptación de la evolución. Sin embargo, ahorita vamos a empezar a notar mejor cómo podemos diferenciarlos. Bien, o por decirlos así, los principales exponentes de las teorías evolutivas fueron Lamarck y Darwin, ¿vale? Entonces, Jean-Baptiste Lamarck postuló la teoría del transformismo, donde afirmaba que los organismos no están estáticos. ¿Qué quiere decir? O que son dinámicos, mejor dicho. No están solamente en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú eres un ser dinámico porque te mueves, porque vas a la escuela, asistes a cierto tipo de eventos, juegas, haces cualquier tipo de actividad. Y no nada más te centras en una sola. Por ejemplo, no nada más comes, también duermes, también te distraes, haces ejercicio. Eso es ser un ser dinámico, y es lo que afirmaba Lamarck, que las especies no solamente estaban sin hacer ninguna actividad, necesitaban de sobrevivir, y de acuerdo a los mecanismos de sobrevivencia desarrollaban estas evoluciones. Ajá. Y sino que tienen cambios graduales a lo largo de muchas generaciones. Por ejemplo, que desarrollaran los tigres garras más filosas, o qué sé yo, ¿vale?
Y bueno, publicó una obra muy famosa que se llama La filosofía zoológica, donde él afirma estos aspectos de evolución que tienen que ver con tres principales causas, que la primera es la influencia del ambiente, el uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. La influencia del ambiente, ese sí es un factor que nos afecta a nosotros tanto en la evolución como en la adaptación, a nosotros todos los seres vivos. El uso y desuso de los órganos, eso es también cierto. De hecho, hace como unos meses o cerca de un año se estaba afirmando alguna teoría, que de hecho esa teoría nació hace años, del cual decía que los seres humanos teníamos una cola, así como los monos, que de hecho no está muy descabellada la idea, porque si se supone que venimos de los primates, por ende debimos haber tenido cola. Sin embargo, esta cola que afirman los científicos de esta era no era como la del mono, o sea, sí tenemos cola como los monos, pero no era muy parecida como la del mono. Y de acuerdo a los estudios que también se han hecho a lo largo de este último siglo, también afirman algunos científicos que no provenimos realmente del mono, sino que también podemos tener similitud con las ratas. Ajá, y que incluso los últimos estudios también hacen que nuestro genoma se parezca o tenga similitudes con el de una banana. Entonces imagínate cómo está nuestra herencia, ¿no? Sin embargo, el uso y desuso de los órganos, que era el punto a tratar, sí es cierto, porque independientemente de si vengamos de la rata o del mono, nosotros ya no tenemos cola. Y por eso nosotros evolucionamos para poder dejar de utilizar esa cola. Y es por eso que nosotros ya no la tenemos. Y bueno, la herencia de los caracteres adquiridos, pues es esta manera de cómo hablar, cómo comer, todo. Y porque no, vaya, sí, esos son comportamientos psicológicos, pero también depende mucho la forma hereditaria. Por ejemplo, no podemos comer con los pies, lo hacemos con las manos. Y a pesar de que los pies y las manos son similares, ¿por qué lo hacemos con las manos? ¿Vale? Mientras tanto, Charles Darwin, sostiene una teoría evolutiva, donde afirma que la gran explosión que dio origen al universo y posteriormente a los planetas, en este caso al planeta Tierra, que es donde nosotros vivimos, pues da esta serie de cambios, y desde entonces los seres vivos han venido a cambiar, ¿no? Se han cambiado constantemente a través de este tiempo. Y bueno, él publica El origen de las especies, ¿va? Esta obra tan característica de él, donde afirma tres principios, que son la variabilidad diferenciada que se transmite por herencia, o sea que hay mucha variedad de caracteres hereditarios, que también estas variaciones no están programadas, son al azar. Y obviamente lo que es el proceso de selección natural. Y bueno, debido a estas teorías se llegan a las evidencias de la evolución, donde aquí podemos observar en la imagen son extremidades, pero son diferentes unas de otras. Si bien ahorita estamos afirmando que venimos de las bacterias, ¿por qué unos especie se diferencia de otra? ¿O por qué creció de diferente manera? Ejemplo, ¿por qué voy a ser yo, ser humano, diferente al gato si de por sí, o sea, venimos de la misma bacteria, no? Podemos venir del mismo reino. ¿Por qué somos diferentes? Y bien, esto implica por las adaptaciones que establecen tanto Darwin como Lamarck, que dependen del ambiente, dependen de la herencia, incluso hasta también depende de la cultura. Muchos de las tribus que todavía están, pues por decirlo así, en su estado natural, que no se han urbanizado como gran parte del planeta, todavía tienen ciertas culturas. Por ejemplo, la tribu que tiende a tener un arillo en su labio, o ese tipo de cosas que por cultura ellos lo hacen. Entonces están adaptados ya para programarse de alguna manera y decir, oye, yo voy a llevar ese disco. O las mujeres con cuello largo, ¿no? Que les ponen infinidad de arillos, y que eso es un símbolo de atracción ante los hombres, pero modifican esa parte de su cuello o de su labio por estos cambios, ¿no? Ahora, aquí podemos observar en la imagen
cómo es tan diferente, a pesar de que es una extremidad de cada especie, cómo es diferente la del ser humano a la del gato, a la de la ballena y a la del murciélago. Podríamos decir que es la manita de cada uno. Pero, por ejemplo, vean la diferencia que tiene el ser humano o que tenemos nosotros los seres humanos a, por ejemplo, la ballena. Sí, podemos contar tal vez 1, 2, 3, 4 especies de dedos en la ballena, pero ya cuando vemos a la ballena, una imagen o la podemos apreciar en vivo si tienen la oportunidad, pues no se ven como manos, de hecho es una aleta. O por ejemplo el gato, ¿no? El gato sí que tiene sus 5 dedos, pero no lo vemos como el ser humano, o incluso el murciélago. Podemos ver estas pequeñas extremidades que parecen igual dedos, pero no lo vemos cuando ya está formado. Sin embargo, si tuviéramos vista de rayos X, oh, mira, y, o sea, a la vez son tan similares, pero a la vez tan diferentes, y obviamente el uso es muy diferente. Por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de manipular objetos mucho más fácil, ¿no? El gato las ocupa para cazar, para trepar, para saltar, la ballena para nadar y el murciélago para volar. Esas son las evidencias de la evolución y hay muchísimas, están los fósiles, están los embriones, etcétera, etcétera, pero este es un ejemplo de cómo es la evolución. Ahora, ¿cuál es la relación entre adaptación y evolución? La adaptación por selección natural se relaciona directamente con un aumento en la sobrevivencia o la reproducción de los cambios de una especie en el ambiente donde vive. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es cuando obviamente la naturaleza la naturaleza obliga a las especies a seleccionar cuál es la mejor que puede mantener a esa especie, que se puede reproducir y hacer adaptaciones y hacer mejoras en esa especie. Bien, esos procesos tienen varios tipos, sobre todo las adaptaciones. Y bueno, las tenemos de modos conductuales, por ejemplo, que implica una modificación en el comportamiento de la especie. Por ejemplo, en cómo reproducirse, cómo conseguir pareja, cómo huir, cazar, reproducirse. Incluso, por ejemplo, aquí que vemos a los patitos, es cuando, por ejemplo, están en una zona cálida y se aproxima el invierno y tienen que buscar otra zona más cálida. Ajá. O por ejemplo, la relación que puede haber a veces en animales que son domesticados. Para nosotros, los seres humanos, los domesticamos, que ese es otro tipo de adaptación y hasta cierto punto de evolución. Sin embargo, entre ellos, la relación entre un gato y un perro también son adaptaciones conductuales. Por lo general, siempre nos pintan la idea de que el perro siempre va a perseguir al gato, el gato al ratón y así sucesivamente. Mas, sin embargo, nos da curiosidad o nos causa gracia y asombro. Ahora con toda la utilización de las redes sociales, podemos observar mucho mejor este proceso de adaptación entre ellos mismos, entre especies. Si bien a la adaptación a veces solamente se da en solamente una especie, también lo podemos ver en relación con las otras especies. Por ejemplo, aquí que vemos al perro y al gato. Y obviamente en los pingüinos se marca mucho. En lo que son los pingüinos, cuando se aparean o cuando consiguen a su pareja y la pareja muere, los pingüinos ya no tienen otra pareja para reproducirse, lo cual eso a la larga puede afectar la evolución o incluso la supervivencia de una especie. Entonces habrá que tener cuidado, por eso en algunas zonas o en algunas temporadas la caza de pingüinos está prohibida por este tipo de situaciones. También tenemos lo que son adaptaciones morfológicas, que son modificaciones de alguna parte del cuerpo. A lo largo de nuestra existencia, por decirlo así, se han modificado las especies de picos de ciertas aves. Algunas, por ejemplo, las del águila, son capaces de cazar y que incluso al primer, por decirlo así, al primer contacto del pico con su presa, lo puede desgarrar, igual de los buitres, ¿no? Puede desgarrar la carne, ¿para qué? Porque es necesidad de él que pueda comer, porque son, al final de cuentas, son aves que son carnívoras. A diferencia del pato,
Ajá. Vean el pico que es demasiado diferente. O que, por ejemplo, de este que parece, bueno, pues es una golondrina, que es insectívoro, y vean la formación del pico, cómo es tan diferente entre una especie y otra. A pesar de que vienen, de que son aves, eso es su similitud que tienen, pero la diferencia es los picos. ¿Por qué? Porque es el organismo o la necesidad de cambiar, porque no es lo mismo la dieta del pato a la dieta del águila a la dieta de la golondrina. Igual pasa con los peces. No es lo mismo que tener una aleta como la del tiburón a tener, por ejemplo, una aleta como la del charal. Ajá. O incluso con la del pez payaso. Algunos se desarrollan mejor para tener mayor velocidad para ya sea huir o cazar. Ajá. Esas son las modificaciones que pueden hacer. O la más común que podemos identificar son la de los camaleones o incluso los reptiles en general. Ellos cambian su piel. Los camaleones de modo de protección. Y los reptiles, una es por protección y otra es por el cambio del clima. No sé si te has dado cuenta, a veces las serpientes, cuando se aproxima un cambio de calor o una estación del año que va a cambiar con respecto a otra, tienden a cambiar su piel. Ajá. Yo he visto el llamado a esta especie, la que vulgarmente conocemos como la chincuate. Yo sí he visto como cuando hay temporada de calor y va a cambiar a temporada de frío, sí cambia la piel. Sí, y sí me han dicho y he investigado también esa parte de que sí lo hacen de hecho, porque tienen calor o tienen frío. Es por eso que cambian la piel de diferente manera. Y también, ¿por qué? Porque están creciendo. No olvidemos esa parte, porque también tiene cada especie tiene desde su inicio de ser un cachorro a ser un adolescente, a ser un adulto y a ser ya un animal pues ya que está envejeciendo. También eso es lo que modifica o que adapta a los animales. También el factor de la edad interfiere mucho en ellos. Ahora, también tenemos lo que son las adaptaciones fisiológicas que van a modificar el metabolismo de la especie. Ejemplo, la zarigüeya, cuando se ve amenazada, automáticamente se hace la muerta. Ajá. Incluso hasta se puede ver un poco con gracia, pero es la verdad. Nosotros cuando nos vemos amenazados, independientemente si es lamentablemente un asalto, si nos vemos en peligro de casi estoy muriendo, o sea, hacemos cualquier cosa para poder sobrevivir. Y esto, o sea, se sonará un poco curioso, pero es la verdad. Te adaptas, si vives en una zona que es muy peligrosa, que es mucho de asaltos, de asesinatos, secuestros, de todas estas actividades de los delincuentes, lamentablemente, y que México se está convirtiendo en esto, pues ¿qué haces? Te adaptas, ¿no? Te adaptas de que, pues ya sé que hay que llevar, no sé, un equipo de protección. No recomiendo pistolas, la verdad, por favor, pero sí, pues te llevas, no sé, un gas lacrimógeno o incluso, ¿qué haces, no? Oye, me acompañas a tal lugar y te sientes hasta un poco más seguro, ¿no? Cuando vas acompañado de alguien más. Y eso son adaptaciones porque tu medio está obligándote, porque es muy peligroso y necesitas de alguna manera sobrevivir, porque ya sea porque alguien depende de ti o lo que sea, que aquí es igual con los animalitos, pero esos son adaptaciones. En este caso modifican el metabolismo, las fisiológicas, porque aquí como lo podemos ver, la zarigüeya se hace el muerto, o la muerta, o también podemos ver con los osos, cuando hibernan. No es lo mismo, o no tiene el mismo funcionamiento un oso, obviamente, cuando está en temporada de invierno, a cuando ya está el clima más cálido. ¿Por qué? Porque obviamente se están durmiendo. Y es por eso que antes de llegar al invierno, los osos comen todo lo que pueden y se van a dormir. ¿Para qué? Para que toda esa temporada que van a dormir no tengan la necesidad de cazar. A veces no lo hacen por miedo o por ese tipo de cosas. La invernación es para que puedan sobrevivir a las bajas temperaturas que existen en su medio. O también otra modificación del metabolismo la podemos encontrar en el pez payaso. El pez payaso, cuando muere la hembra, el macho
Bueno, obviamente ellos buscan la reproducción. Todos nosotros, es nuestro instinto, todos los seres vivos, buscar la reproducción. Ajá. Y la gran diferencia entre unas especies y otras es que algunas lo hacen por el mero acto de reproducirse, o incluso también afecta las relaciones sociales, que es por placer y ese tipo de cosas más psicológicas. Sin embargo, esa es la función de los seres vivos, una de las muchas que tiene. Entonces, cuando el pez payaso se reproduce y empieza a tener pues a sus pececitos, si la hembra, la madre, llega a morir, el padre automáticamente cambia de género y se convierte en la madre. ¿Para qué? Para que con uno de sus hijos él pueda seguir reproduciendo. Sí, se suena muy, muy extraño, pero pasa porque esa es su naturaleza, esa es su manera de adaptarse al medio, esa es su manera de que pueden evolucionar, o sea, todo implica una relación. También que podemos ver el caballito de mar, si bien él nace con la capacidad de ser él el que se embaraza, el que se fecunda, pero, o sea, tú siempre sigues con la idea, ¿no? De que los hombres son los que fecundan, o en este caso los machos son los que fecundan a la hembra. Y no, en el caballito de mar es totalmente diferente. Y la hembra es la que sale a hacer las funciones de un macho que haría en cualquier otra especie. Y podemos mencionar así infinidad de especies y que vamos a poder observar esta característica tan curiosa y tan interesante, que es, o sea, modificar el metabolismo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta parte de voy a modificar o voy a adaptarme o voy a evolucionar, también hay veces que una especie evoluciona más que la otra. Y a veces tenemos el riesgo de eliminar a esa especie que es inferior a nosotros. En que incluso nosotros tenemos esta parte de decir, ay, es que es por selección natural, y que a veces no nos damos cuenta o nos excedemos del control que nosotros tenemos sobre otra especie, en especial los seres humanos. Los seres humanos somos una especie que podemos decir o nos definen como la raza pensante, pero yo a veces siento que no es así, porque llegamos a esto que estamos viendo ahorita, lo que son especies en peligro de extinción. Y bueno, cuando hay un control desmesurado, cuando se pierde el equilibrio en la biosfera y empezamos a matar o a ser depredadores de una especie por motivos de, no sé, sociológicos, psicológicos, económicos, por plagas, por según nosotros seguir las leyes de la naturaleza con esta ley tan característica que es la ley de la selva, de la supervivencia del más fuerte, pues no nos damos cuenta del daño que podemos ocasionar sobre otra especie. Y habíamos dicho que para llevar un balance en la biodiversidad del mundo, pues cada uno de los papeles que se interpretan o de las especies que están dentro de un ecosistema, pues representa un rol. Y si uno de esos roles falta o no está cumpliendo adecuadamente su rol, pues empieza la parte del desequilibrio en la biosfera. Entonces, esos desequilibrios también intervienen mucho en lo que una especie sea de peligro de extinción. Y bueno, una especie en peligro de extinción se considera cuando se encuentra comprometida la existencia de esa especie mundialmente. Por ejemplo, no recuerdo en qué país, es un país europeo, no recuerdo si es como en Suiza o algo así, están construyendo un búnker se anticipa, ¿no? Y es como cuando digo, o sea, depende de la cultura y de la educación de que cada uno de los seres humanos tengamos, porque lamentablemente muchas de las especies en peligro de extinción que existen son gracias a la mano del hombre. No, sin embargo, no son todas, pero sí la gran mayoría. Entonces, este búnker está especializado o está diseñado para que en el momento de que haya una guerra nuclear, o sea, imagínate, ya estamos implicando aquí probabilidades. Si hay alguna guerra fatal, una guerra nuclear, ahí está un búnker donde guarda miles de especies de semillas para poderlas cultivar y de ahí sacar alimento.
que orgullosamente están muchas, me parece que hay 10 especies, entre 10 y 20, no recuerdo muy bien el dato, pero sí hay especies mexicanas ahí, como lo es el amaranto. Pero bueno, eso es anticiparse, porque en algún momento, si se da una guerra o un conflicto de esta magnitud, ¿por qué? Porque afecta de manera social, económica, política. O sea, ese tipo de cosas afectan a lo que es el ambiente, la biosfera, y se llega a la necesidad de crear esto. ¿Y por qué? Por simple hecho de no tener una relación o de no concordar en ciertas ideologías. Entonces, todo eso afecta, y podemos llegar a decir que si hay algunas de las semillas que están ahí en ese búnker que están en peligro de extinción, porque lamentablemente también nos hace falta a veces ese poquito de información o esa poquita educación de que cuando decimos especie en peligro de extinción, automáticamente nos imaginamos algún mamífero, que sí está ahí, pero también son semillas, también son vegetales, incluso hasta bacterias podemos considerarlas en peligro de extinción, porque al final de cuentas se considera a una especie, no a un animal, no a un reino, no así, es toda una especie, ¿vale? Y bueno, como lo dice aquí, esto se puede deber tanto a la depredación directa. Un ejemplo, ¿qué tal si vamos a nosotros en un ecosistema tenemos una cantidad de roedores, pero que lamentablemente hay más serpientes que los roedores, o hay más depredadores de los roedores que los roedores que necesitan estar? Entonces llega ese aspecto de desequilibrio donde hay más depredadores que la comida que puede coexistir ahí o que abastece, ¿no? Eso es una depredación directa. O también la desaparición de recursos del cual depende. Esto que ha sido muy marcado por la acción del hombre. Hace algunos meses de este año, de este 2020, sigue sorprendiéndonos lamentablemente, o afortunadamente, estuvo marcado un juicio que se dio una noticia en estos últimos meses sobre la selva del Amazonas, que quería una industria pues extraer los recursos naturales que ahí se obtienen. Entonces las poblaciones aledañas o que están en pro de esas civilizaciones o de esas tribus del Amazonas, pues llevaron el caso a aspectos legales, lo cual afortunadamente pues hasta ahorita sí se ganó el caso. Sin embargo, no siempre es así. Me parece que en Colombia pasó algo parecido, entre Colombia, Venezuela, todos estos países que colindan, y lamentablemente ahí sí no se ganó la batalla. No se pudo y extrae de manera inmesurada todos los recursos naturales que se obtienen ahí. De hecho, muchas de las guerras que se han ocasionado a lo largo de nuestra historia ha sido por intereses políticos, por ganar territorio. Y no se dan cuenta que cuando hacen ese tipo de actividades bélicas, pues se pierden especies, no nada más se pierden vidas humanas, que sí es horrible, ¿no? No se le desea o no se desea tener conflictos bélicos a cada instante. Pero no nada más se lleva a la vida humana de largo, sino también a especies, a árboles, animales, también en los sismos, sobre todo el sismo del 2017, yo recuerdo que aquí en la parte, pues en la capital de nuestro país, pues sí hubo, aparte del abandono de muchos niñitos y niñitas, de familiares que no encontraban obviamente a sus familias, también estaba el camper donde estaban los animales domesticados sin sus dueños, donde se habían perdido también esos animales esa adaptación, su casa. O sea, nosotros lo domesticamos, pero ellos ya se habían adaptado a ese estilo de vida. Entonces imagínate cómo se siente uno, si uno como humano se siente como desesperación cuando pierdes algo, por muy material que sea, porque ya te habías adaptado a ese estilo. Ahora imagínate también un animal, ¿no? Entonces, muchas veces los humanos somos muy egoístas por el hecho de que nosotros sí podemos comunicarnos, independientemente si hablas alemán, italiano, ruso o español, te puedes comunicar. Y los animales es muy difícil que aprendan a comunicarse con los seres humanos. Por eso
las especies en peligro de extinción aumentan con esto. O sea, no me refiero a que es solamente el aspecto económico porque quiero construir fábricas y quiero construir empresas y todo eso. No, también sí afecta mucho el aspecto social y nosotros no lo vemos. Las guerras, conflictos, todo eso afecta en una especie. Ahora, ¿qué va a pasar el día que a lo largo de, sonará chistoso, pero está algo con qué pensarse, ¿no? ¿Qué pasará si el 2020 sigue sorprendiéndonos al paso que va y llegamos a una etapa donde el ser humano sea la especie en peligro de extinción? ¿Qué va a pasar con nosotros el día que estemos en conflicto los seres humanos con los propios seres humanos? Entonces, habrá que tener un poco más de conciencia porque lamentablemente hasta ahorita estas son una de las especies que tenemos de peligro de extinción y que lamentablemente no estamos haciendo mucho por salvar a estas especies o por salvar nuestro planeta. Sí existen asociaciones que hacen activismo en contra de las actividades de caza inmoderada y todo ese tipo de actividades que afectan al equilibrio de la biosfera, pero también existen asociaciones que disfrazadas de otra cosa o de otros objetivos están en contra del activismo pro especie, ¿no? Incluso hasta problemas legales ha habido o conflictos entre países por este tipo de actividades y no podemos seguir así. En el caso de algunas especies que lamentablemente por la caza, como fueron algunos tipos de tigres y de rinocerontes, que perdimos como planeta esas especies, porque ahorita solamente o queda el macho único de la especie con otro macho o quedan dos hembras o queda un macho y una hembra, pero ya la hembra no está no está ya adaptada o su cuerpo ya no puede ser ser fecundado ¿no? O incluso el macho. Eso lamentablemente todavía pasa y está más presente. Sin embargo, también se han dado casos de animales que se creían extintos y que están saliendo ahorita. Pero, ¿qué va a pasar si muy padre, volvió a salir este tigre, este león o X especie, X animal? Pero porque otra vez está ahí, se vuelve tan codicioso y es ahí donde entra una parte de la ecología y aparte un aspecto del desarrollo sustentable, donde el aspecto social y el aspecto psicológico, económico, político tienen demasiado que ver, que pareciera que no. En la ecología o al escuchar de ecología antes de todas estas clases pues te imaginabas en que cuidar el medio ambiente y todo esto, pero sí, debería de ser eso, pero también interviene el aspecto de ¿y qué pasa si no? Y este es uno de los aspectos de ¿y el qué pasa si no cuido la ecología? ¿Y el qué pasa si no entiendo qué es ecología? Pues aquí está, tenemos al lemur, a los tangaras, el oso panda, el narval, el lemur de cola anillada, el puma muy representativo de aquí de México, el pez ballesta, la ballena azul, el diablo demonio, el zorro inca, y así podemos nombrar. Estos son algunas especies. Pero mira los datos que vamos a presentar a continuación sobre cuántos animales en peligro de extinción están aproximadamente por países. Y mira, México, por ser un país megadiverso y lamentablemente a falta de una cultura que se expanda de manera adecuada, pues tenemos el índice más alto de países con especies en peligro de extinción, que van desde los mamíferos hasta los peces. Esto solamente es considerando animales, todavía falta considerar semillas, obviamente las plantas. México es lamentablemente el país que encabeza hasta ahorita, vuelvo, porque es un país megadiverso, el cual alberga muchas especies de todo el mundo. Y no podemos continuar así. Eso es lo malo de tener falta de cultura, falta de conciencia, y es por eso que viene este aspecto en la educación ya a partir de hace pocos años, donde hay que educarnos a proteger, ¿no? Entonces, vamos por un buen camino que podríamos ser mejor
algunos algunos estados pues empezaron a hacer las leyes pro animales y empezando por los domésticos, aunque todavía nos falta mucho trabajo por hacer porque ni siquiera respetamos las leyes que nos cuidan a nosotros mismos como seres humanos. Y que hace un momento pues hice el comentario, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los seres humanos ataquen a otros seres humanos? Y creo que estoy un poco errada ahí, tengo ese error, creo que ya nos atacamos nosotros mismos como seres humanos y no sería muy horrible, muy triste que dentro de esta lista también esté mencionado ahí arriba ser humano. Entonces, al final de cuentas, todos somos seres humanos, todos cumplimos un rol dentro de este nicho ecológico, dentro de esta biosfera, dentro de este planeta y no podemos continuar así. Entonces, es una invitación que te hago a dejar de maltratar a todas estas especies, a todos los animales, a ti como seres humanos, porque el hecho incluso de, por ejemplo, que se veía mucho en redes sociales, porque ahora el adelanto de las tecnologías, como es bueno para los seres humanos o incluso para todo el planeta en general, también lo perjudica. Y me refiero a las redes sociales porque ya es más común encontrar, por ejemplo, vendo perros a 600 pesos, 500 pesos, y por lo general son perros de pelea, ajá, o perros de raza reconocida, porque al final de cuentas, o sea, no tiene nada que ver que tengas tú a un perrito de la calle a uno que sea pues un pitbull, un rottweiler, porque al final de cuentas su función es la misma, sigue siendo el mismo objetivo. Ajá. Entonces, es más común encontrar esas ventas y que siempre estamos, promueve la adopción. Ok, sí lo adoptan, pero no hay una certeza de que sea cuidado, ¿no? O de que lo vas a alimentar y etcétera, etcétera. Porque a veces se adoptan o se compran para decir, es que es una inversión. Y también no nada más tú dañas a una especie matándola, sino también haciendo sobrepoblación de alguna, que es lo que habíamos visto al principio, sobre todo en este concepto de lo que es el peligro de extinción, de que hay más población de una especie sobre otra. Y aunque sean perros, a ti nadie te asegura que no va a estar en aspecto hostil, o cuántas noticias no se han visto últimamente que el perro ataca al dueño, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que el perro tiene que seguir su instinto de defenderse. Y, y lamentablemente, ¿qué haces? Empiezas a matar al perro, pero ese no es el punto. El punto es de no lastimar y no maltratar a una especie. Al momento en que tú también dices, ok, mi perra tiene, o mi perrita, o lo que sea, tuvo tantos perritos, los estoy regalando, nada más pido así como que el costo de recuperación de las croquetas o de las vacunas, eso también es lucrar con los animales. Y afortunadamente algunos países, algunos estados de México tienen leyes en contra de esto, así que si tú conoces a alguien que hace este tipo de prácticas, denúncialo, porque si no, entonces, si tú lo sabes, te haces cómplice. Uh-huh. Y podemos seguir aumentando, esto es en peligro de extinción, pero también hay cifras en cuanto a estar dañando a las especies, y eso es una manera de dañarlos, estar lucrando y estar obligándolos a la reproducción. La reproducción debe de ser de manera natural, nadie la puede obligar. Sí, a veces se obliga, pero no es para una ganancia económica, sino para preservar la especie, que sí he de aceptar que lamentablemente a veces lo disfrazan de esa manera, pero no debería de ser. Por ejemplo, a veces se manipula de manera genética, porque también interviene esto, una especie para acelerar su proceso de reproducción, o las llamadas fecundaciones in vitro o in vivo también afectan a esto, y algunas veces es mucho mal visto esto para preservar la especie que estar reproduciéndolo pues ahora sí que de manera violenta, ¿no? Y forzada. Entonces, no nada más es el peligro de extinción de una especie lo que afecta a la biosfera, sino que también es la manera en que cómo tú tratas a esa especie. Y que recuerda que la biodiversidad no se trata de estarla forzando, sino se trata de selección natural, aunque últimamente con el adelanto de la biotecnología,
pues también podemos hacer lo que es la selección artificial. ¿Y qué es la biotecnología? Tal vez me preguntes. Bien, la biotecnología es el uso de ciertos métodos, mecanismos, técnicas, por medio de la tecnología para el uso de la vida, o para mejorar la vida. Por ejemplo, tenemos biotecnología para medicamentos, para los smartphones, bueno, no tanto los smartphones, pero sí, por ejemplo, lo que se ve a veces en redes sociales de este celular que lo puedes tener en la muñeca, eso es biotecnología, porque ya es implantar una especie de tecnología dentro de tu ser. Ajá. Pero vámonos un poquito, no tan exagerado, vamos a hablar un poquito cómo es la selección artificial gracias a la biotecnología. Bien, como recordarás, el objetivo de la selección natural es determinar qué especies sobreviven para poder reproducirse y sobrevivir, y cuáles son las que de plano no van a ayudar a esa reproducción, ni a esa supervivencia, ni a esas mejoras de esa especie. Por eso van a desaparecer. Y mientras tanto, la selección artificial pues es por acción del hombre, donde selecciona a cualquier especie para domesticarlo y conservar y mejorar la producción o su reproducción. Ajá. Domesticarlo, ¿qué implica? Pues darle de comer, enseñarles un comportamiento conductual. Ajá. Por eso es que no nada más es, ecología, ciencia. No, también, sí, no nada más es una ciencia exacta o deriva de una ciencia o de una ciencia social, de una ciencia humanística. No. Ya te diste cuenta, implica el estudio de matemáticas, estadística y ahorita, por ejemplo, el aspecto hasta psicológico. La biodiversidad es eso, tener esa relación de tantas especies y que convivan en una sola misma. Por ejemplo, existen la selección artificial, y la fundamental obviamente tienen ese objetivo de la variabilidad de especies. Ejemplo, aquí lo podemos ver, que son las conchitas, estos como caracolitos, que tienen diferentes aspectos, tal vez tengan el mismo objetivo, pero se adaptan y tienen funciones hasta incluso diferentes. Mira, aquí podemos ver las catarinas, o en algunos estados también llamados mariquitas o cuquitas también. Y no es la misma, es la misma especie, son catarinas, pero tienen diferentes aspectos fisiológicos o diferente fenotipo. El fenotipo son las cosas físicas que vemos de una especie. Por ejemplo, aquí los caparazones, las manchitas. Y si fueran genotipo, serían obviamente las características genéticas que podemos heredar. A lo mejor una tiene, el sentido del gusto en las patas, otra los puede tener en las pinzas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son modificaciones genéticas. Pero al final de cuentas, la biotecnología, ¿qué hace? Va a escoger la mejor catarina, en este caso. A mí se me ocurre, por ejemplo, esa que está completamente negra del caparazón. ¿Por qué? Porque es la que mejor resiste a sequías, la que mejor resiste las plagas, la que a lo mejor se reproduce de manera más rápido y que me da una buena reproducción, ¿no? Que a lo mejor están programadas o la especie está dando datos de que a lo mejor tienen por temporada unos 3 o 4 huevecillos fecundados, de manera exitosa, y a lo mejor ella tiene 6. Entonces, hay que controlarla, ¿no? Porque también un exceso de ella me puede afectar a mí en las plantas. ¿Por qué? Porque se puede convertir en plaga. Pero eso de estar yo escogiendo y de tal vez digo, mira, ella es la más fuerte porque me resistió insecticidas y me resistió, alguna plaga o un depredador. Se supo esconder, se puso a adaptar, se supo adaptar, ¿no? Pero la que está amarilla completamente, pues tiene una característica muy especial. Vamos a decir que, mira, ella vuela más rápido, porque las mariquitas vuelan. Ella vuela más rápido y puede polinizar, cualquier especie de rosas o de plantas. Entonces, puedo modificar de manera genética, insertándole genes de una a otra, y puedo hacer una variabilidad genética mejor. Entonces, como dice aquí, la biodiversidad de especies en diferentes ecosistemas se debe a esa variabilidad de genética que yo puedo manipular,
O también a la acción de mutaciones, pero mutaciones no se refiere de que le va a salir una tercera extremidad, que sí es una especie de mutación, pero no tanto así, sino de que puedo modificarla para que pueda adaptarse. Y no nada más el hombre, o sea, también la naturaleza puede hacer estas modificaciones, esta selección, para que esa especie tenga más oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, cuando se empieza a manipular genéticamente, es eso, la manipulación o la selección artificial, porque yo estoy definiéndola, no se está dando de manera natural, sino que yo la estoy impulsando de acuerdo a las necesidades que necesita la biosfera o el ecosistema o el planeta. Más sin embargo, lamentablemente los aspectos, psicológicos a veces de la gente y sociológicos, políticos, económicos, obliga a que estas prácticas pues no se lleven adecuadamente o no tengan el fin adecuado que deberían de tener, y se manipula de acuerdo a las necesidades del hombre. Entonces, si alguno de ustedes se va a dedicar a esto de la manipulación genética y adelante utilización de la biotecnología, por favor, hay que tener un poco de ética y de conciencia, sobre todo porque los animales son otra especie de vida, no, hay que tenerles respeto así como ellos nos respetan a nosotros. Y bueno, dentro de esto necesitamos aprender a convivir lo que es en un nicho ecológico. Y un nicho ecológico son las adaptaciones estructurales, fisiológicas, conductuales y de interacción con otras especies que realizan alguna actividad para poder sobrevivir, ¿no? O algún rol. Esto es lo que es el nicho. Por ejemplo, aquí tenemos al cangrejito que dice mi nicho. Y por ejemplo, él dice que come esta especie de pez. Pone sus huevos, vive dentro de la costa, pero también abarca un poquito en el mar, ¿no? Por eso es en la orilla de la costa. Sale por la noche, porque, bueno, ahorita vamos a ver cada aspecto. Ayuda al mantenimiento de los arrecifes de coral y los comen las gaviotas. Y algo que dice aquí él, no me gusta el frío. Ok, come esta especie de peces porque son inofensivos para él y son de fácil acceso para él. Eso es lo que también nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros estamos en el nicho ecológico, es lo que tenemos que ver. Saber tener la reproducción adecuada, saber que tenemos un alimento o nutrición de manera adecuada y fácil. Que tenemos que cuidarnos de depredadores y que tenemos que tener ciertas condiciones para poder estar bien y estar agradable y poder llevar a cabo nuestras funciones fisiológicas de manera adecuada. Por eso el cangrejito come ese tipo de pez que son pequeños, que no representan un gran peligro para él. ¿Para qué? Para que él pueda nutrirse, pueda llevar a cabo su proceso de reproducción adecuadamente y ponga lo que es obviamente su objetivo, reproducirse, que son poner sus huevos. Vive ahí en la costa porque si tú te das cuenta, casi no hay gente donde él vive. Tiene que aprender a convivir, sí, pero no implica ni tanto un riesgo para el que esté ahí ni un riesgo para él. Lamentablemente las costas, por querer ganar dinero, o los negocios que están cerca de las costas, pues cada día abarcan más de su extensión. Y a veces ellos, pues lamentablemente los pisan o dañan algo de ellos y ellos se defienden. Por eso tienen esas tenazas, no que te estén atacando, sino que están a la defensiva. Por lo mismo de que suele pasar eso, salen por la noche, porque por la noche ya no hay tanta actividad en la costa y ellos pueden salir a comer estos peces, que de hecho también eso implica que estos peces tal vez están en la noche, no se puedan defender tanto o no se puedan esconder tanto como cuando están en el día. Ayuda al arrecife de coral, al mantenimiento, porque él vive ahí. Es como si tú vivieras en una zona y la llenaran de basura. Obviamente tú la vas a limpiar porque puede haber infecciones, puede haber un mal olor, etcétera, etcétera, que a ti no te gusta y te molesta y prefieres mejor hacerle mantenimiento. No le gusta el frío, es por ende que vive en una zona calientita, porque él no está adaptado para sobrevivir en el frío. Imagínate, llévate un cangrejo a Rusia, no va a sobrevivir, porque también afecta mucho la salinidad, el pH y todos esos aspectos químicos y físico-químicos que podemos encontrar en un ecosistema. En este caso es la temperatura y el pH, tal vez, la salinidad del mar. Y obviamente
también sale por la noche para poder defenderse o esconderse de las gaviotas, que son sus depredadores. Ahora, ¿cómo podremos hacer nosotros nuestro nicho? Yo te invito a que lo realices, esta actividad, porque si nosotros lo hacemos de acuerdo a mi estilo de vida, va a ser muy diferente al de tu estilo de vida. Sería una muy buena práctica para que tú pudieras entender qué es esto del nicho ecológico y cómo afecta de manera biológica al comportamiento mío y de mi medio. Porque vuelvo, todavía, sí estamos hablando de los aspectos políticos, económicos y sociales, sí, pero todavía no los profundizamos muy bien del todo. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio de tu nicho ecológico de manera o con el objetivo biológico, para que posteriormente empieces a entender cómo afectan los demás factores económicos, políticos, dentro del ambiente, y cómo los va a relacionar la ecología con el desarrollo sustentable y ciertos aspectos biológicos. Y bueno, de mi parte es todo, espero te haya gustado la lección y nos vemos en el próximo video. Bye.